cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Hay libertad en Cristo Jesús. Gracias por su salvación tan grande que hemos recibido. Espero que hayas cantado con gozo al Señor. Un saludo otra vez a todos los hermanos que se están conectando. Saludos a los hermanos que se están conectando en Colombia, en Medellín, en Bogotá también. A los hermanos que están conectándose desde España, también nos están viendo desde España. Muchos saludos a los hermanos de España y también de Francia. Acabo de ver que se están conectando desde Francia también. Así, y a todo mi
Querido Perú, norte, centro y sur, bienvenidos a este servicio de resurrección. Esta semana hemos recordado el día viernes la crucifixión de Cristo. Quiero mostrarte este video que nos hace reflexionar acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Nuestro Señor Jesucristo, gracias por la salvación tan grande que nos ha mostrado. Gracias, Señor. Me conmueve poder recordar. Gracias, Dios, por salvarnos. Y te invito en este momento que abras tu Biblia y busques el libro de Mateo, capítulo 28, donde vamos a estar reflexionando acerca de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 28. Vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Cristo, las mentiras o la mentira que confirma la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28. Y déjame darte lectura
desde el versículo 11 hasta el versículo 15 de Mateo capítulo 28. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Permíteme orar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por este servicio que estamos comenzando con nuestros hermanos, reunidos cada uno en sus hogares. Y Señor, qué bendición que esta puerta nos hace alcanzar distancias que de repente no podemos alcanzar cuando estamos reunidos aquí en la iglesia. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra sea impartida, Señor, y que nos haga pensar, decidir, cambiar nuestra vida por el sacrificio y la salvación que has dado y el triunfo a través de la resurrección de Cristo. Nos encomendamos a ti, Señor, siempre agradecidos para ser tus siervos y para, Señor, rendirte la gloria que te mereces por ser nuestro Salvador en Cristo Jesús. Amén. Ahora, este pasaje aquí que estamos viendo describe el soborno y la perpetración de una mentira acerca de la resurrección de Cristo. Jesucristo venció la muerte, hizo un camino para que tú y yo también seamos triunfantes de la muerte y del pecado. Entonces no hay esperanza de los cielos, no hay bendición de vida eterna, no hay gozo en el hombre sin la resurrección de Cristo. Pero a pesar de eso es tan importante, la mayoría de personas rechazan el mensaje, rechazan la buena noticia de la resurrección, niegan esta esperanza de vida eterna. Y es raro, o sea, es un poco extraño, porque el hombre lo que desea realmente no es morir. El hombre quiere vivir para siempre. Es más, Dios puso en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, puso que Dios ha puesto el deseo de eternidad en el corazón del hombre. Hay algo en el interior del hombre que desea vivir para siempre, inmortalidad. Que no está satisfecho con los años de vida, que es 70 o más años de vida en la tierra. Y por eso la resurrección de Cristo es la clave para hacer realidad este deseo que viene del corazón del hombre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, porque yo vivo, vosotros también viviréis. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que la Biblia nos dice que si Cristo no resucitó, no hay esperanza, no hay salvación. Pero Él lo hizo, Él resucitó. Así que tenemos la esperanza de la vida eterna. Sin embargo, los hombres el día de hoy siguen rechazando esa esperanza. Entonces quiero mostrarte en esta mañana, primeramente, algunas teorías de la resurrección. Teoría acerca de la resurrección de Cristo. A lo largo de los años ha habido muchas propuestas para desacreditar la resurrección real de Cristo. Muchas teorías que tratan de explicar que no resucitó. La primera teoría que tenemos es la teoría que se conoce como la teoría del desmayo. Esta es la primera teoría. Los que sostienen esta teoría afirman de que Cristo nunca murió. Afirman de que Jesús entró en coma a causa de la pérdida de sangre y más el trauma de todo lo que sufrió en la cruz, lo que su cuerpo soportó en la cruz. Entonces, cuando él fue bajado de la cruz, él estaba en un estado de coma, y cuando fue puesto en la tumba, en el sepulcro, el aroma de las especies aromáticas, el frío de la tumba, supuestamente lo revivió. Y a continuación esta teoría afirma que de alguna manera Jesucristo salió de la tumba y los discípulos asumieron que había resucitado, pero en realidad estaba en estado de coma y después de 3 días se recuperó. Eso dice esta teoría, ¿no? Ahora, los primeros registros de los que fueron testigos de la resurrección de Cristo son enfáticos de que él estaba muerto. Muchos hombres lo vieron muerto. Por ejemplo, José de Arimatea, cuando fue a pedir su cuerpo, él había dicho que ya había muerto, hay que sepultarlo. Nicodemo también.
Deben haber sabido muy bien que él estaba muerto cuando lo envolvieron en una sábana y lo pusieron, ¿no? Cuando lo ungieron también. Ciertamente hubiesen notado alguna señal que estaba respirando, si fuera así que se hubiera estado en estado de coma, una señal que hubiese estado respirando, suspirando, agonizando, porque ellos se puede ver, se puede notar. También los soldados romanos, ellos eran verdugos expertos, ellos sabían bien cuando alguien estaba muerto. Ellos no le quebraron las piernas justamente porque dijeron ya está muerto. Y es más, le clavaron en su costado una lanza y salió sangre y agua. Ellos sabían bien cuando alguien estaba muerto. Entonces, los que le enterraron podían ver que estaba muerto realmente. Los soldados romanos también pudieron constatar que estaba muerto. Son especialistas en eso. Entonces, esta teoría, los que creen esta teoría del desmayo, de que Jesús entró en un estado de coma, Jesús... Mira, si es cierto esa teoría, Jesús habría tenido que sobrevivir a una brutal paliza que le dieron antes de crucificarlo. Hubiera tenido que sobrevivir a una gran pérdida de sangre antes de la crucifixión, con todos los azotes y lo que hicieron. Además, perder más sangre en la crucifixión. Luego también tenía que haber sobrevivido una lanza mortal en su costado, en su herida, la herida del costado, y él había tenido que sobrevivir a una sepultura también, y le pusieron unas especies aromáticas que pesaban aproximadamente 35 kilos, lo que ponían a su alrededor esas especies aromáticas. Él había tenido que sobrevivir en esa condición 3 días sin comida, sin agua. Entonces, después de 3 días, sí es cierto, esa teoría del desmayo, había tenido que despertar de su estado de coma en una oscura tumba vacía, sin ninguna asistencia médica, para que mover la piedra, empujar la piedra para salir con sus manos perforadas y salir de la tumba. Y una vez salido de la tumba, tenía que dominar a la guardia romana que estaba cuidando, tenía que someter a toda la guardia romana y luego caminar 14 kilómetros con los pies perforados también de los clavos hacia Emaús. Entonces, no tiene sentido esta teoría, ¿no? La teoría del desmayo. Bueno, viene otra teoría también, la teoría del no sepultado. Aquellos que creen esta teoría afirman que Cristo nunca fue sepultado, que es mentira, Jesucristo no fue sepultado, eso dicen ellos, ¿no? Obviamente, que para ellos no estaba allí el domingo, ¿no? ¿Sí? Porque no lo habían sepultado en la tumba, dice la teoría. Según creen ellos, sus seguidores creían que estaría en la tumba, pero él no estaba allí. Los discípulos pensaron que lo habían sepultado allí, entonces cuando fueron, pues estaba vacío, obviamente, ¿no? Esta teoría sugiere que el cuerpo de Jesús no fue sepultado en esa cueva, que fue arrojado en una fosa común donde ponen cuerpos inclusive de los otros ladrones, una fosa común allí enterrado. Ahora, te digo, no hay evidencia para apoyar cualquiera de estos hechos. Porque si realmente Jesucristo no fue sepultado allí en ese sepulcro con la piedra, sino fue echado en una fosa común, entonces, ¿por qué los líderes judíos enemigos de Cristo sellaron la tumba y colocaron una guardia romana que vigilara esa cueva, esa tumba, si el cuerpo de Cristo no estaba allí? No tiene sentido entonces, ¿no? Podrían haber desmentido de que no ha resucitado tan solo con buscar el cuerpo donde lo botaron, decir, mira, aquí está su cuerpo, está muerto, no ha resucitado. Así que esta teoría del no sepultado no tiene sentido tampoco, ¿no? Y viene otra teoría también, la teoría de la alucinación. Los que apoyan esta teoría quieren explicar que Cristo no resucitó y dice que no fue una resurrección, sino dice que los seguidores de Cristo solo pensaron que vieron a Jesús, pero en realidad estaban alucinando nomás, ¿no? Argumenta que los discípulos estaban tan emocionados esperando la resurrección de Cristo, estaban tan metidos en su corazón y en sus mentes que empezaron a tener alucinaciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo así que más de 500 personas, según dice 1 Corintios 15:6, que fueron testigos, que lo vieron vivo físicamente? ¿Cómo han tenido esa alucinación más de 500 personas? Hasta los más cercanos seguidores de Cristo, ellos realmente, los discípulos, no esperaban la resurrección. Ellos no creían que iba a resucitar. No esperaban una resurrección. Entonces, no estaban con el anhelo de ver un día a Cristo resucitado. No era así. De hecho, estaban con miedo
De hecho, no sabían qué hacer. Entonces, ¿de dónde adquieren ellos el fuerte deseo de alucinar que Cristo resucitó, ¿no? Y la pregunta también siempre está allí. Incluso si hubiesen alucinado, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Si realmente no resucitó, ¿dónde está el cuerpo? Para dar evidencia que está muerto. Pero no, dicen que hay otra teoría entonces para explicar. Es la teoría de la telepatía. Algunos han sugerido que Jesucristo no resucitó físicamente, sino que Dios puso unas imágenes en sus mentes. Ya no es una alucinación, sino dentro de sus mentes, unas imágenes mentales a los discípulos de Cristo. Esa teoría, pues la verdad, me parece, hace a Dios engañador. Realmente es una blasfemia, porque está diciendo que Dios es mentiroso porque Dios dice que sí resucitó, ¿no? Y también hace a la predicación apostólica una mentira. Si fuera cierto que los discípulos de que Dios puso imágenes nomás telepáticas en sus mentes, entonces los dos discípulos que se encontraron con Jesús resucitado camino a Emaús, 14 kilómetros, mantenieron una conversación con una imagen mental. Estuvieron aprendiendo las escrituras por mucho tiempo con una imagen mental, ¿no? Y más tarde comieron con una imagen mental que partió el pan también, ¿no? Entonces, sí, y el cristianismo sería un engaño si fuera así, ¿no? No es cierto, no tiene sentido esta teoría. Y si fue otra vez, si es una imagen mental, entonces ¿dónde está el cuerpo? Tienes que explicar dónde está el cuerpo de Jesús si dices que Jesús no resucitó, o es una alucinación, o es un desmayo, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Luego, hay otra teoría también, que es la teoría de la sesión espiritista. Esta teoría afirma que algún medium hizo un conjuro espiritual y vino el Espíritu de Cristo ya muerto a través de un poder espiritista, ¿no? Eso dice esta teoría. ¿Cómo podrían los seguidores de Cristo haber tocado las manos y los pies de Jesús si tan solo era un espíritu? Si es simplemente un espíritu que les apareció. Lucas capítulo 24, 39, Jesús le dijo, mirad mis manos, mirad mis pies, palpad y ved, porque un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne y hueso. Como veis, dijo, yo tengo. Entonces, ¿cómo pudo haber comido? Inclusive comió pescado y miel. ¿Cómo pudo haber comido si era un espíritu, no? Y una vez más la pregunta, ¿dónde está el cuerpo? Si fue un espíritu que vino del más allá, ¿dónde está el cuerpo? ¿Por qué la tumba siguió vacía en ese tiempo si las apariciones de Cristo eran simplemente una proyección de algún medio, ¿no? Y luego viene la siguiente teoría, la teoría de la identidad equivocada. La teoría de la identidad equivocada. Algunos afirman que alguien se hizo pasar por Jesús. O sea, que no resucitó, sino que alguien se hizo pasar por Jesús. Alguien se maquilló, se peluqueó igual que Jesús seguramente, se vistió igual que Jesús, entonces se hizo pasar por Jesús. Ahora, si asumimos eso, que era un impostor, este impostor, para demostrar que era Jesús, debió haberse perforado las manos y los pies, para que sea, ¿no? Si no, no es Jesús. Debía haberse perforado para hacerse pasar, si hubiese apuñalado en el costado para tener la herida como evidencia que es Jesús. Ahora, esto es un precio muy alto que pagar para hacer una falsificación, ¿no? Y si fuera cierto que hubiese podido hacer todo eso, ¿cómo se puede explicar los milagros que hizo Jesús, que hizo después de su resurrección, si es que era un impostor? Porque Jesús hizo milagros después de su resurrección. ¿Cómo se puede explicar que Jesús aparecía atravesando paredes? ¿Cómo se puede explicar otra vez la multiplicación de los panes después de su resurrección a sus discípulos? O apareciendo y desapareciendo a voluntad propia. ¿Cómo se puede explicar si es un falsificador que Jesús ascendió al cielo a la plena vista de todos sus discípulos? Estaban ahí reunidos y se subió. Entonces, si es un impostor, ¿cómo se puede explicar esto, no? Ningún imitador puede hacer todo eso. Además, los discípulos habían vivido casi 3 años con Jesús, lo conocían muy bien, demasiado como para ser engañados por un falsificador. Y luego viene otra teoría también, la teoría de la mujer ilusa. Y eso va a referencia con María Magdalena, que un estudioso francés del siglo XIX llamado Ernest Renan intentó desacreditar la resurrección de Cristo, alegando que se basaba en el testimonio de una mujer excéntrica llamada María Magdalena, una mujer que había sido poseída por 7 demonios. Ella está diciendo que no vio a Cristo, sino como estaba media loquita por los demonios, que simplemente imaginó que el Cristo había resucitado, ¿no? Pero este hombre no ha tenido en cuenta
que Jesús se apareció a más de 500 testigos. Se olvidó de las 10 apariciones separadas de Cristo registrado en los evangelios y tampoco puede explicar qué pasó con el cuerpo de Jesús. Si fue una alucinación de una mujer endemoniada, entonces ¿qué pasó con el cuerpo? Porque habría parado toda la predicación apostólica de la resurrección. Entonces, cualquier teoría que niega la resurrección de Cristo tiene que explicar qué han hecho con el cuerpo de Jesús. Porque si está muerto realmente, debe haber sus huesos o su cuerpo debió verse. Pero entonces hay una teoría fuerte. Y esta teoría sí explica qué pasó con el cuerpo de Jesús. La teoría es la teoría del robo. La teoría de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y esa teoría fue adoptada por los líderes religiosos judíos. Esta es la única teoría que hace sentido para hacer frente a la ausencia del cuerpo de Jesús. Los líderes judíos no habían robado el cuerpo de Cristo porque no tenían ninguna razón. Ellos no tienen ninguna razón por robarle. Solamente desacreditar que Cristo simplemente fue un hombre no mortal enseñando su cuerpo. No tenían ellos por qué robarlo. Los soldados romanos tampoco tenían sentido por qué robar el cuerpo, porque no estaban interesados en esto. No les importaba realmente. Solamente los discípulos de Jesús serían los únicos que tendrían algún motivo de robar el cuerpo. Y por eso el libro de Mateo concluye su relato, su evangelio, hablando de la resurrección de Cristo con esta mentira perpetrada por los líderes judíos, con esta mentira hecha por los líderes judíos. Ahora, ¿por qué Mateo decide terminar su narrativa con esto? ¿Por qué concluye su relato no como lo hizo Juan o como lo hizo otros apóstoles? ¿Por qué quiere concluir con esta parte, con una mentira y queda ahí, ¿no? Queda prácticamente sin resolver? Yo veo dos cosas. En primer lugar, Mateo quería demostrar la apostasía de los líderes religiosos judíos, que era definitiva. Ellos rechazaron a Cristo. Ellos negaron la resurrección, tal como lo hicieron con todo lo que hacía Cristo mientras que estaba en su ministerio aquí en la tierra. Entonces, Mateo quería demostrar el corazón duro, impío de ellos, sin arrepentimiento. En segundo lugar, el testimonio de los enemigos de Cristo es el mejor testimonio de la veracidad y la realidad de su resurrección. Escucha bien, el testimonio de los enemigos de Cristo es el mejor testimonio de la realidad de su resurrección. Es esperar de que sus seguidores den testimonio de su resurrección. No es de esperar que sus enemigos den testimonio de su resurrección. Y este incidente inesperado implica de que sus enemigos van a dar la prueba marcada y significativa de la verdad de la resurrección. Vamos a examinar este pasaje primeramente. Vamos a mirar el complot para hacer todo este drama, para hacer toda esta mentira. En el texto vemos que era un domingo por la mañana. Era el tercer día en que Jesús era colocado en la tumba. Murió viernes, el tercer día era domingo. Mientras un grupo de mujeres se acercó a la tumba, se produjo un terremoto. Y cuando llegaron, descubrieron que la piedra que cubría la entrada del sepulcro había sido removida. Entonces allí estaba sentado un ángel enviado de Dios vestido de blanco, que había descendido, su descenso había sido la causa del terremoto justamente. Entonces el ángel anunció a las mujeres que Cristo ya no estaba en la tumba. Les anunció que estaba vivo. Cuando vieron en la tumba, descubrieron que el ángel tenía razón, no estaba Cristo, sus sábanas estaban ahí dobladas. Luego fueron a informar a los discípulos. Mientras caminaban por el camino para ir a los discípulos, mientras que caminaban, Cristo resucitado les salió al encuentro, nos dice Mateo 28, versículo 4. Y también nos dice qué pasó con los soldados romanos cuando vieron al ángel. Nos dice que por el miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos cuando vieron al ángel. Por el temor. Terremoto, más se mueve la piedra, más desciende un ángel, quedan como muertos, ¿no? No muertos, sino como muertos de miedo. Sintieron el terremoto y la tierra removida. Entonces, ¿qué pasa? Los soldados empiezan a informar, y eso es lo que leemos en el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad. Los soldados fueron a informar. El Cristo resucitado, dice el versículo 11, había mandado a las mujeres, versículo 10 del capítulo 28,
Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras que las mujeres estaban yendo a anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado, el ángel les mandó que hicieran eso, los guardias que ya habían recuperado, seguramente algunos, la conciencia o habían vuelto otra vez a sus sentidos, fueron a la ciudad para contarle a los líderes religiosos lo que habían visto. Salieron de ese estado y fueron a eso. Mateo dijo que algunos de los guardias, no todos, aquí algunos, no todos de los guardias fueron a la ciudad. Seguramente había algunos que todavía estaban en shock, algunos se quedaron a cuidar allí o no sé, estaban llenos de temor. Pero algunos fueron a contar a los líderes religiosos y puede ser que algunos estaban demasiado temerosos también para admitir que se habían desmayado y porque suponía que debían estar vigilando ahí, no debían de estar ahí en esa condición. Así que, porque ellos eran conscientes de la ley romana que indicaba que si un soldado romano fallaba en su deber, fallaba en su misión, lo pagaba con su vida. Así era la ley romana. No había perdón. Fallabas con tu misión, lo pagabas con tu vida. Los soldados romanos tenían el deber de informar a los jefes de los sacerdotes. No informaron a Pilato, ¿sí?, sino a los jefes de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Pilato les había dado la autoridad a los sacerdotes, a los líderes judíos sobre la guardia romana. Mateo capítulo 27. Versículo 65 nos dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso nos indica que los líderes religiosos aseguraron la tumba de Jesús como ellos quisieron, no como Pilato quiso. Ellos estaban en autoridad sobre la guardia y pusieron sus candados, la piedra, el sello, la guardia. Ellos hicieron el plan de contención. Y en ese momento los líderes judíos se hicieron a cargo de los soldados. Ellos habían advertido a la guardia que posiblemente sus discípulos podían venir y robar el cuerpo porque Jesús afirmó que resucitaría al tercer día. Así que los guardias hubieran estado alertas, anticipándose si hubiesen venido los discípulos a robar el cuerpo. Otra vez, capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias, de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes todas las cosas que habían acontecido. Ellos dieron aviso todas las cosas, o sea, le contaron a los líderes religiosos de Jerusalén, de Israel, sobre el terremoto, sobre la piedra que se removió, sobre el ángel que bajó y todo eso, ¿no? Y creo que los primeros en enterarse de la resurrección de Cristo, aparte de las mujeres, fueron los líderes religiosos judíos. Fueron los primeros que recibieron las buenas nuevas, inclusive antes que sus discípulos. Aún así, ellos no creyeron. 2 días antes, en su crucifixión, se burlaban de Jesús. Que descienda de la cruz si eres el Hijo de Dios, ¿no? Si desciendes de la cruz, vamos a creer en ti, decía. Y aquí hay algo más grande. Mucho más notorio. Jesús salió de la tumba y lo están escuchando de primera mano, de testigos oculares, pero ellos no creían. Ni siquiera fueron a verificar, ni siquiera investigaron la historia de los soldados. Eran tan testarudos, tan ciegos, tan impíos, tan pecadores. Y así que encerrado en su propio orgullo y rebeldía y sistema religioso, no quisieron investigar el informe de los soldados y se negaron a creer. ¿Por qué? ¿Por qué tener un corazón así? Jesús, la palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. No van a creer, están cegados. La noticia les trajo a ellos conmoción y miedo, pero no les trajo arrepentimiento y fe. Estaban temerosos si se enteraban los demás que había resucitado realmente, pero no arrepentimiento. No dijeron, realmente es el Hijo de Dios. Perdón, Dios. Los líderes religiosos son inexcusables. Se les informó acerca de la resurrección. Sin embargo, no se molestaron en investigar. Ellos hacen una cosa: determinar una forma para evitar que otras personas escuchen la noticia que realmente ha resucitado. Eso es lo que hicieron.
¿Cuál es la reacción de los líderes religiosos? Vamos a ver la reacción de los líderes religiosos en el versículo 12. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos van a convocar una reunión. Ellos van a convocar a lo que se conoce como el Sanedrín. Ellos van a convocar a una reunión. Esta frase se utiliza para es como decir el Congreso de la República, ¿no? Tiene también mala reputación. Bueno, en el tiempo de Cristo también tenía mala reputación. Esta frase se utiliza con frecuencia para reunir este consejo de gobierno. Ellos convocaron a una asamblea y de inmediato para hacer frente a los acontecimientos sobrenaturales que han ocurrido en la tumba de Cristo. Ahora, si los líderes religiosos permitían que la gente creyera, escuchara que ha resucitado, pues hubiesen tenido una situación más complicada en sus manos. Recuerden que ellos pusieron la guardia justamente diciéndole a Pilato, manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Ellos estaban temiendo que todos se volvieran a Cristo, que todos se volvieran a Dios. Qué terrible, ¿no? Hombres religiosos que supuestamente temen a Dios impiden que el mundo conozca de Dios y su salvación. Entonces decidieron mentir sobre la resurrección. ¿Qué hicieron en esa convocación? Ellos hicieron una resolución, hicieron un decreto, vamos a decirlo así, hicieron un plan. Se refiere a una resolución formal, una convocatoria oficial, donde aprobaron un decreto, una resolución sobre cómo manejarían la desaparición del cuerpo de Cristo de la tumba. ¿Qué hicieron con esa resolución? ¿Qué había en el contenido de esa resolución? Primeramente, había un dicho de un soborno, había un plan de soborno. Dice el versículo 12, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los gobernantes religiosos de Israel compraron a Judas Iscariote. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Así que ya era la costumbre para ellos sobornar. ¿Sí? La coima que decimos nosotros, ¿no? Por 30, no se parecen algo parecido, cualquier parecido a nuestra realidad peruana de la política, ¿sí? Pura coincidencia, pero pagaron dinero por Jesús, porque Judas vendiera a Jesús, pero pagaron muchísimo dinero, más por el silencio de los soldados. Después de todo, había que decir por lo menos 15 a 20 soldados que estaban cuidando la tumba, tenían que dar a cada uno su partecita, ¿no? Su nuez, ¿cómo es la nuez, no? Pero no importaba si los líderes estaban dispuestos a pagar cualquier precio porque ellos querían que nadie supiera. Querían perpetrar una mentira acerca de la resurrección. No podían darse el lujo de dejar que el pueblo de Israel piense y crea y escuche que ha resucitado de los muertos. Entonces, pagaron dinero a los soldados y les dijeron un engaño. Versículo 13. Decid vosotros, dijeron, todo eso fue en la resolución, ¿no? Ustedes hagan esto, ¿no? Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Los soldados sabían que esto no era verdad. Eso no era el informe que le habían dado. Una mentira. Pero los líderes religiosos sobornaron para mentir sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. No hay cuerpo. No se puede inventar otra cosa. Así que la única teoría, la única resolución que puede tener sentido es que sus discípulos vinieron de noche y robaron su cuerpo. Ahora ellos pensaron, ¿qué va a pasar con nosotros, los soldados? ¿No? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque si saben que hemos fallado en nuestro deber, nos van a matar. Mira lo que dice el versículo 14. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo, ¿no? Significa, tranquilos. Si Pilato dice algo, los quiere matar, nosotros los vamos a defender. Ustedes digan que el cuerpo fue robado mientras que ustedes dormían. Ahora, si un soldado romano se duerme en guardia, no sé, a los que han tenido servicio militar, ellos deben saber que hay un castigo, si te encuentran, te pillan dormido en guardia, pues el castigo romano de dormirse o no cumplir su misión en la guardia era la muerte. Pero estos líderes judíos
religiosos judíos ya habían manipulado a Pilato. Cuando decía Pilato, es inocente, no debe morir, y ellos, tú no eres, no vas a honrar a César, tú no amas a Roma, ¿no? El único rey es César. Lo manipularon, ya lo tenían entre sus manos. Así que le dijeron a los soldados, si Pilato dice algo, nosotros le vamos a persuadir. Y así que la resolución final fue votada y aprobada y ejecutada. Un soborno y una mentira, y una defensa de los soldados que tenían que mentir. Allí radica el testimonio final de Mateo de la apostasía de los líderes religiosos incrédulos. El milagro más grande que Jesús realizó fue su propia resurrección, de él solo levantarse de entre los muertos. Pero los líderes religiosos judíos estaban tan interesados en negarlo. ¿Cuál es la respuesta de los soldados? El versículo 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Los soldados aceptaron el soborno, cogieron la mentira y la regaron completamente tal como le habían instruido. Proclamaron la mentira. Incluso hasta el día de hoy prevalece esa mentira, porque dice el mismo pasaje, la divulgación. Dice ahí el versículo 15. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Hay una divulgación completa. Mateo escribió su evangelio probablemente en el año 63 después de Cristo. Jesús murió en el 33. Posiblemente ha pasado 30 años y escribe esto 30 años después con la teoría todavía regado. La gente está diciendo, no resucitó, sino 30 años después vinieron los discípulos y robaron el cuerpo. Eso estaba circulando todavía mientras que Mateo está escribiendo en el cuerpo de Cristo. Los soldados saben la verdad. Habían estado en la tumba y habían experimentado este evento sobrenatural de la resurrección con un ángel, la piedra y todo esto. Sin embargo, los soldados tampoco fueron creyentes, tampoco se rindieron. Por el contrario, estos soldados romanos se convirtieron en predicadores de un antievangelio, predicadores de una mentira que, dice Mateo, existe hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, mucha gente niega que Jesucristo no ha resucitado de los muertos. La historia de la mentira concluye aquí en el versículo 15. Pero si nos detenemos allí, si ahí terminaría todo, la razón por la cual Mateo incluye esta historia, pues no tendría sentido. La mentira perpetrada por los líderes judíos nos va a dar ahora una gran evidencia de la realidad de su resurrección. Esto va a lograr lo contrario. En vez de llevar a decir que Jesucristo no ha resucitado, va a tener un efecto contrario. Y lo más importante es la evidencia, no dada por los amigos o los discípulos de Jesús. Lo más importante es la evidencia de la resurrección dada por los enemigos de Jesús. Ahora, déjame darte primeramente la evidencia, la prueba de la resurrección de Cristo dado por sus amigos o por sus discípulos. Por los amigos de Jesús, que son sus discípulos, las mujeres que acompañaban, todos ellos, ¿no? Esta evidencia dada por los amigos de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios nos hablan, tienen una concordancia linda, porque los 4 nos cuentan de que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, y nos cuentan de una resurrección física. El testimonio de ellos, de los 4 evangelios, incluye la piedra removida, su sábana, su mortaja de Cristo que permaneció doblado en la tumba. Hubo un terremoto. Concuerdan en eso, que los santos ángeles dieron testimonio sobre la realidad de la resurrección. Y además
incluyendo los 4 evangelios, más el apóstol Pablo en sus cartas, nos cuentan más de 10 apariciones separadas de Jesús después de su muerte. Ahí tengo una lista, te lo voy a leer. Apareció a María Magdalena, apareció a otras mujeres, ahí está la cita, apareció a Pedro, apareció a los discípulos en el camino de Maús, apareció a 10 de los discípulos en el aposento alto, apareció después a los 11 porque ya estaba Tomás con ellos, a 7 discípulos en Galilea, a 500 personas, dice Pablo en 1 Corintios 15, a Santiago su hermano, y también a los 11 en el Monte de los Olivos, cuando ascendió al cielo. Así que el testimonio convincente es muy convincente. Tanto es así que dice Hechos capítulo 1, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas que no dan, que son veraces, que no hay duda que Él ha resucitado. Es aún más convincente cuando nos damos cuenta de que en algún momento los discípulos no esperaban una resurrección, estaban llenos de miedo. Sin embargo, pronto se convirtieron y fueron unánimes, inquebrantables en su testimonio cuando vieron a su Cristo, al Salvador resucitado. Fue justamente porque realmente lo vieron resucitado que hubo en ellos, de su miedo, su temor de haber abandonado a Cristo, de haber negado a Cristo, su transformación. Lucas capítulo 24, versículo 11, dice que cuando las mujeres dijeron a los discípulos que estaba vivo, dice a ellos les parecía locura lo que decían las mujeres y no les creían. Dice Juan capítulo 20, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que resucitase de los muertos. Así que los discípulos no estaban esperando la resurrección, no anhelaban la resurrección, no creían en la resurrección. Entonces, ¿qué transformó en la vida de ellos? Si no esperaban, si no creían, si aunque le dijeron ha resucitado, dicen, están locas mujeres, y no les creían. Que aún inclusive cuando Cristo se apareció en medio de ellos, dice que algunos dudaban también. Tomás dijo, si no toco sus manos y sus pies. Entonces había incredulidad. Ellos no creían en la resurrección de Cristo. No esperaban esto. Fueron cobardes, pesimistas. ¿Qué los cambió de ser cobardes, pesimistas y espiritualmente aburridos a héroes plenamente que pudieron dar su vida por la causa de Cristo, por el Evangelio? ¿Qué los cambió? Si no resucitó de los muertos, si supuestamente robaron el cuerpo, ¿cómo podría este grupo de discípulos, de hombres que corrieron con miedo delante de los líderes judíos cuando Cristo fue llevado cautivo, ahora enfrentar con valor en el libro de los Hechos a esos mismos líderes proclamando la resurrección? Porque cuando los líderes judíos les dijeron, Pedro, Juan, no queremos oírlos hablar más de Cristo, ni de ese mensaje. Y Pedro les dijo con poder, con autoridad, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en otra ocasión le volvieron a decir a ellos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Antes de la resurrección, ¿qué cambió? Antes de la resurrección, Pedro corría de miedo, estaba negando al Señor. Y en el día de Pentecostés, después de la resurrección, predicó el evangelio ante miles de personas y acusando a esas personas de haber crucificado y matado al Señor. ¿Por qué poder se transformó la vida de Pedro de un temeroso a un valeroso, a un valiente? No fue porque era un hombre elocuente. Ellos no estaban entrenados como buenos oradores, no eran buenos elocuentes. Lo que hizo la diferencia de sus vidas era la resurrección de Cristo. Vieron a Cristo resucitado. Dice el libro de Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos creían debido a la evidencia. Tenían una poderosa fe convincente que los llevó hasta morir como mártires por la verdad de la resurrección. Antes estaban con miedo, antes estaban con temor. Ahora han visto a Cristo resucitado. Y eso les llevó a predicar con valor, a sufrir con valor y hasta morir por el nombre de Cristo, porque sabían que tenían a un Dios vivo. Esa es la prueba de los amigos. Pero también tenemos las pruebas de los enemigos de Cristo.
Era imposible que los líderes judíos, soldados romanos, negaran que dejó la tumba por medios sobrenaturales, ¿no? Era imposible de los soldados, ¿no? Tenían que negar, ese era el cuento, esa era la mentira. Aunque ellos vieron la evidencia. Si su cuerpo todavía estaba en la tumba y Jesucristo no resucitó, esto hubiese probado que la resurrección que proclaman los discípulos era un engaño. Sin embargo, la tumba estaba vacía. El terremoto, no pueden negar los soldados. El ángel también, algo sobrenatural. Así que para negar la resurrección de Cristo, no tenían más remedio que afirmar que alguien se llevó el cuerpo de Cristo. Que alguien se llevó el cuerpo de Cristo. Ahora, esto es imposible. La imposibilidad de esta explicación, de decir que los discípulos vinieron y le encontraron a los guardias durmiendo y se llevaron el cuerpo de Cristo. Antes es imposible esto. No se puede hacer. ¿Por qué? Por la cobardía de los discípulos. Antes de la resurrección, los discípulos eran cobardes, sí, eran cobardes. Poco antes de que Cristo fuese arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús mismo predijo: todos ustedes me van a abandonar. Los profetas del Antiguo Testamento, como Zacarías, capítulo 13, también lo profetizó. Cuando este grupo de sacerdotes, dignatarios y religiosos y guardianes romanos llegaron a Getsemaní para atrapar a Jesús, se encontraron con Cristo y sus discípulos. Cuando el Señor preguntó: ¿a quién buscan?, dijo: yo soy. En ese momento, todos ese grupo de personas, casi 300 personas, cayeron al suelo. Eso le llenó de valor a Pedro, que sacó su espada y estaba dispuesto a luchar para defender a su Señor. Se sentía seguro debido a que solamente con su palabra Jesucristo había tumbado a casi 300 personas. Después de que cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Cristo le dijo que guardara su espada y entonces Jesucristo se entregó. O sea, se dejó capturar, no luchó, no peleó. Y eso tan pronto como Cristo fue preso, todos los discípulos entraron en pánico, se huyeron, tenían miedo. Ellos no querían enfrentarse a esa mafia, sabían que podían perder la vida. Y mientras estaban en el patio del sumo sacerdote, Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Si los discípulos entonces robaron el cuerpo, ¿de dónde sacaron, escucha bien, de dónde sacaron el valor para poder robar la tumba? Si estaban llenos de miedo, robar el cuerpo. ¿De dónde sacaron ese valor para atacar una guardia romana? Estos hombres no permanecen al lado de Cristo cuando estaba vivo, mucho menos cuando estaba muerto. ¿Cómo podemos creer que puede tener valor sin la presencia consoladora de Cristo? No podían, estaban escondidos, estaban llenos de miedo. Hasta el más valiente, como Pedro, que dijo que nunca lo iba a negar, estaba escondido. Entonces la primera razón es que la cobardía de los discípulos contradice esta teoría. La cobardía de los discípulos. Ellos no estaban valerosos para enfrentar una guardia romana y hacerlo. Estaban escondidos. Segundo, ellos no tenían los medios para sobornar a los soldados. Los discípulos no podían haber sobornado a los soldados. No tenían suficiente dinero. Los guardias, los líderes religiosos sí, le dieron mucho dinero. Pero para robar el cuerpo, ¿cómo van a hacer? ¿Van a tener que sobornar para sacar el cuerpo? No tenían dinero. Así que es imposible que hayan robado el cuerpo. Tampoco, no podían filtrarse entre los soldados. Algunos creen que justamente robaron el cuerpo porque los discípulos se infiltraron entre los soldados, ¿sí? Algunos que vinieron unos discípulos distrajeron a los soldados romanos, mientras que los otros fueron a la tumba y se llevaron el cuerpo, ¿no? Eso significa que habría tenido que ser extremadamente rápidos. Unos los distraen a los soldados y otros mueven la piedra y sacan y roban el cuerpo de Jesús. Entonces no ha resucitado, sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué se toman tiempo para desenvolver las vendas, doblarlas en orden, con cuidado, y dejarlo en la tumba? Porque eso nos explica los evangelios. Cuando entraron en la cueva, en el sepulcro, estaban sus vendas, las vendas de Jesús, y no estaban rotas y botadas por todas las, estaban doblados. Y todo eso nos deja evidencia para que vean que los discípulos no robaron el cuerpo. Porque si hubiesen robado, primeramente, si fuéramos otros discípulos a robar el cuerpo,
Mientras que otros soldados romanos los discípulos distraen a los soldados romanos y nosotros estamos ahí, entramos y de una lo sacamos, como sea, ¿no? Pero con tal de sacarlo. Pero su manto que fue envuelto estaba doblado. ¿Cómo se va a traer el tiempo de vamos a robarlo, pero espera un ratito, vamos a doblar, ¿no? Vamos a tender la cama, vamos a ir así? No es así, no tiene lógica esta mentira, no tiene razón. ¿Cómo podrían, si la velocidad fuera un problema, habían recogido el cuerpo de Cristo, habían salido corriendo? ¿Cómo podían haber removido una piedra tan pesada sin que los soldados romanos se hubiesen dado cuenta, ¿no? Es muy alucinante esta mentira. Otra cosa también, otra razón por la cual esta teoría es una mentira. Ellos no esperaban una resurrección. Ya hemos visto, ¿no? Los discípulos no pronosticaban una resurrección. Entonces, si no esperaban una resurrección, si no creían, si aún viendo a Cristo resucitado, algunos dudaban, entonces, ¿cómo iban a hacer una resurrección falsa si no creían? No tenía sentido. Porque estarían dispuestos a morir por un engaño después, más adelante. Si murieron como mártires, si fueron perseguidos, si fueron azotados, decapitados, crucificados también como Pedro, como Jesús, pero de cabeza Pedro fue crucificado. ¿Por qué van a seguir eso? Por una mentira que ellos saben que es mentira, se han robado el cuerpo. No tiene sentido. Además también, el compromiso de los soldados romanos. Es difícil creer que todos los soldados romanos hubieran estado dormidos, porque ellos eran profesionales. Cuando los soldados romanos hacían guardia en la noche, se repartían en 4 guardias de 3 horas. O sea, no era toda la noche. Vigilaban 3 horas y así se iban rotando para mantenerse despierto y apoyarse bastante. Por otra parte, si un soldado romano se dormía en la guardia y no cumplía con su deber, tenía que pagar el precio. El precio era demasiado alto para que ellos corrieran el riesgo de quedarse dormidos. También, otra evidencia, rápidamente, ya estamos terminando, el soborno de los líderes, otro factor que hace que la explicación de los líderes judíos sea imposible de creer, es que si realmente Cristo resucitó, ¿por qué sobornar a los soldados? ¿Por qué sobornar? Cuando tú sobornas, eso es malo, pero si tú sobornas sería por mentir, ¿no? Por decir una mentira. Nadie soborna por decir la verdad realmente, ¿no? Si no sobornas por trampa, sobornas por mentir, sobornas por un favor. Entonces el soborno de los líderes, y que registra aquí el libro de Mateo, es una evidencia de que Cristo ha resucitado. Y por último, la mentira de los soldados. ¿Cómo iban a saber los soldados? Porque ellos están diciendo, decir que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, cuando ustedes estaban dormidos. Escucha bien, cuando estaban dormidos. Ahora yo pregunto, solo pon la razón. ¿Cómo iban a saber lo que pasó si estaban dormidos? ¿Cómo iban a saber si sus discípulos lo robaron si estaban dormidos? Por supuesto que no, ¿no? Nadie, ¿no? Si estaban dormidos, ellos nunca pudieron saber qué pasó. Hasta los discípulos, si estaban dormidos, hubiesen podido puesto la puerta ahí, la piedra allí, cerradita, ni cuenta se hubiesen dado. Entonces, si es verdad que ellos están diciendo, no, los discípulos vinieron cuando estábamos dormidos, ¿no? ¿Y cómo supieron que eran sus discípulos si estaban dormidos? ¿Cómo supieron que lo robaron? Por supuesto que es ilógico. Todas estas explicaciones son una ofensa a la lógica y la razón. Mediante el registro de la mentira perpetrada por los judíos, Mateo nos explica, más que cualquier otra explicación, que la resurrección de Cristo es verdadera, que el testimonio de las Escrituras que Jesús resucitó es verdad. La mentira hace verdad la resurrección de Cristo, porque tanto por el testimonio de sus amigos y por el testimonio de sus enemigos, que aún tratando de mentir, al examinar, apoyan una conclusión, que Cristo resucitó de los muertos. Que Jesucristo resucitó de los muertos. Así que esta evaluación, estudiando ampliamente la resurrección de Cristo, históricamente, los testigos, atestiguando tan a fondo la resurrección de Cristo. La locura de las explicaciones y teorías alternativas no es más que una demostración a una realidad.
Jesús está vivo. Él vive y Él da vida a todos aquellos que creen en Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la salvación es la vida eterna, la liberación y el perdón de los pecados, y la esperanza después de la muerte, y la gloria eterna. Nuestra salvación asegura nuestro destino eterno en la presencia de Dios, en la gloria del cielo, a través de Cristo Jesús. Pero solo aquellos, como dice el versículo, que creen en la resurrección de Cristo y confiesan a Jesús como Señor, van a recibir la salvación. ¿Cómo respondes tú a la resurrección de Cristo? ¿Es un cuento? ¿Es una fiesta solamente que celebras? Realmente hay muchos que están tratando de explicarlo. Y al explicar y a querer justificarlo, cometen un suicidio espiritual. Matan la esperanza de salvación. Matan el sentido de la vida presente. Pero hay muchos que han creído. Espero que tú seas hoy el que confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo murió y se levantó de los muertos. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la salvación tan grande que nos das. Has sido, Señor, tú el que ha muerto por nosotros. Y al morir pagaste nuestros pecados. Y al morir también, Señor, fuiste condenado en nuestro lugar, pagando mi maldad, pagando mis pecados. Pero después al tercer día, como está la evidencia tan clara, resucitaste de los muertos, te levantaste de la cruz, venciendo la muerte, venciendo el pecado, saliendo triunfante, para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Si hay alguien, Señor, obra en el corazón, aquí por este medio virtual, obra en el corazón de la persona que está escuchando, que acepte hoy, en esta Semana Santa, en este día de resurrección, y en este momento de lo que el mundo está pasando, que solamente hay esperanzas en Cristo Jesús para la vida, y aún después de la muerte hay esperanza en la vida eterna de Cristo Jesús, porque como Él está vivo, nosotros también viviremos. Gracias, Jesucristo, por tu salvación. Te damos gracias por todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias por estar aquí. Unos anuncios rápidamente. Estamos orando todos los días a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, orando unos por otros. El día jueves nos reunimos aquí también por este medio virtual para tener un tiempo de saludarnos, de acercarnos más a través del Facebook, a través del Internet, y también compartir nuestras acciones de gracias, nuestras bendiciones y pedidos de oración también, sobre todo ahora en momentos de necesidad. Estamos orando todos los días a las 10 de la mañana, todos los días, y a las 8 de la noche. Los jueves, reunión 8 de la noche también. El próximo domingo, escucha bien, el próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro servicio por aniversario de nuestra iglesia. Nuestro servicio por aniversario de nuestra iglesia. Vamos a cumplir 36 años de la iglesia Peniel. Sí, siento en el corazón no poder estar juntos todos nosotros reunidos. Pero eso no nos va a parar. Seguimos adelante. Así que para el próximo domingo, hasta el día viernes, escucha bien, hasta el día viernes, manda tu saludo por 36 aniversario. Manda a ese teléfono, ahí estoy dejando el teléfono, mi teléfono, un saludo que no dure más de 30 segundos. Y por favor, cuando grabes, puedes grabarlo de forma, ¿cómo se dice? Acostada, ¿no? De esta forma, que no sea así porque queda chico la imagen, sino de esta forma. Tu saludo. Te puedes reunir con tu familia y se graban ahí, o cada uno individualmente, pero manda hasta el día viernes para poder editar ese video el día sábado y poder subirlo en esta plataforma en el momento que estamos haciendo el culto de aniversario. Vamos a cantar aquí, vamos a partir una torta, y me lo voy a comer yo, por supuesto, ¿no? Porque no lo puedo mandar por internet, pero vamos a cantar, soplar la velita, vamos a dar testimonio también de eso. Manda tu saludo por 36 aniversario de la iglesia Peniel,
no más de 30 segundos a WhatsApp 944-152-265. Les pido a los hermanos que están en el extranjero, a los que están en Italia, en España, a los que están en Francia también, manden su saludo, queremos saberlo, queremos verlos, también a los que están en Estados Unidos, a los hermanos también de Colombia, que tampoco de repente no son de nuestra iglesia, pero comparten y cuando los conocemos pueden mandar su saludo de felicitación por la iglesia Peñero, los que están en Medellín, a los que están en el norte, centro, Perú, costa, sierra y selva, todos los hermanos, manden tu saludo para poder celebrar nuestro aniversario y tener nuestro programa de aniversario. Hasta el día viernes. Si mandas después del día viernes, pero no voy a poder trabajar con las imágenes, así que hasta el día viernes, 944-152-265, celebrando nuestro programa de aniversario. Muchas gracias por este tiempo, sé que ha sido largo, pero es un programa de resurrección. Dios los bendiga a todos ustedes más. Saludos a todos los hermanos del Perú, los que están, veo saludos en Matucana también, los saludos a los hermanos allí de Matucana, seguramente nuestra hermana Raquel, saludos a los hermanos también de Maribel, de España también, a los hermanos de Bogotá, Colombia también, mi querido Colombia también, los hermanos, también a todos y a cada uno de los hermanos de nuestra amada Iglesia Peniel. Nos vemos otra vez el día jueves a las 8 de la noche y el domingo celebrando nuestro aniversario. Celebren la resurrección. Oremos mucho por nuestro país. Dios tenga compasión de nuestro país. Dios tenga misericordia de nuestro Perú. Y nuestra oración tiene poder para cambiar todo lo que está pasando. Gloria a Dios. Que pasen un lindo domingo de resurrección. Muy buenos días. Dios los bendiga. Si todavía estás ahí en la transmisión, vamos a pasar ahorita a un video de Escuela Dominical de Resurrección a los niños. Un video de Escuela Dominical de Resurrección a los niños. Así que está atento a tus hijos. Ya en 5 minutos estará subiendo este video de resurrección para Escuela Dominical, hechos por los maestros de Escuela Dominical. Ahora sí, ya nos vemos. But he brought me in, oh, his love for me, oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus